Bien, bueno, seguimos entonces. Seguimos un poquito más, 10 minutos, y después dejo para que me hagan las preguntas del trabajo práctico número 2. Hablábamos de pobreza, hablábamos ahí, justamente Patri decía de esta culpabilización al pobre, y es justamente lo que vamos a hablar. Nunca debemos olvidarnos que la pobreza es justamente una de las manifestaciones de la cuestión social contemporánea, ¿no? Creo que lo vimos, sí, lo vimos en cuestión social, en la primera unidad lo dice Rosas Pagasa dice, son manifestaciones de la cuestión social contemporánea, la vulnerabilidad, el empobrecimiento, la fragmentación, la marginalización, que es esto que hablaba justamente Patri, ¿no? De siempre estar justamente estigmatizando, la desocupación y la precarización del trabajo. Esto conlleva, dice Rosa Pagasa, a la frustración, la desesperanza y la desintegración social. En ese concepto de Rosa Pagasa podemos ver que justamente no todo es, no para nada, no es culpa del pobre, sino que es propio, digamos, la pobreza de un problema que afectó a la humanidad toda a lo largo de la historia, ¿no? Y como todo, si existen personas que padecen la situación de pobreza, hay quienes se benefician, ¿no? Creo que lo hemos hablado también en el primer encuentro presencial, cuando se decía que es una cuestión de poder político, cuando estamos hablando que si el capitalismo necesita intrínsecamente la desigualdad, la necesita, es algo intrínseco al capitalismo que exista la desigualdad, por lo cual para un gobierno el neoliberal es necesaria esa desigualdad, es necesaria que haya justamente pobres, es necesario que haya personas desocupadas que se constituyan como ejército de reserva, digamos, ¿para qué? Para que los salarios Precarizar, bajen. ¿Cómo, Moni? la precarización laboral. Sí, para Claro, eso, para que bajen los salarios, que haya una precarización laboral. precarización laboral, salarios bajos y demás. Sí, salario sería una de las tantas formas de precarizar el laburo, digamos, ¿no? Sí. Que después lo van Después están las medidas enmascarando. legales Claro, después lo van enmascarando, ¿no? Como todo se enmascara, ayudado otra vez, obviamente, por los medios hegemónicos de comunicación. del Estado y Sí, del Estado, y del que es el Estado. que son quienes hacen las leyes. Olvídate, del Estado, tal cual. Sí, 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 eso va todo de la mano. El año pasado vimos y ahora lo estuvimos viendo de vuelta en un texto, cómo se denominaba la pobreza y quiénes eran pobres, o sea, quién era el pobre que se merecía ser pobre o que estaba habilitado para ser pobre, esta categoría que tenían de pobreza, es Exactamente. terrible Bueno, de hecho, como que hay que cumplir ciertos requisitos para ser pobre, ¿vieron? para ser Entonces, pobre. hay un padrón de pobreza, pero nunca se pide un padrón de riqueza, ¿no? En Argentina esto es muy común, Es muy, es necesario de saber quiénes son los pobres, pero nunca pedimos a ver quiénes Pero son los los grandes terratenientes o los grandes empresarios que han tenido, han explotado todo lo que tiene que ver con los recursos naturales de nuestra Argentina y han llevado ese dinero, han fugado ese dinero al exterior y se han beneficiado extremadamente y nadie les pide explicaciones. Si no se le pide explicaciones al pobre que accedió a una vivienda social del IPAB en el barrio Matadero, ¿no? A ese sí se le pide explicaciones, porque decir, mira qué vago, y tiene una casa, a ese sí se le pide explicaciones. A quienes explotan y demás nunca se le piden explicaciones. ¿Por qué? Porque es un laburante. Sí, podrá ser un laburante, pero que también a veces depende puede también tranquilamente aprovecharse de otros laburantes, ¿está? Así que bueno, es como le decía recién una cuestión de poder político de este ejército de reserva, y bueno, la pobreza va cobrando como dimensiones inesperadas, después de la revolución industrial, digamos, va cobrando como dimensiones inesperadas, ¿por qué? Porque anteriormente se hacía todo a través del trueque, ¿no? Entonces, si vos hacías algo, hacías un trabajo, la otra persona te lo devolvía o te lo pagaba, mejor dicho, con otro laburo, ¿no? Esto que es de la antigüedad, pero que nosotros lo vimos en Argentina, de hecho ahora está los volviendo en algunos vínculos. lugares del país el tema del trueque, lo cual no es algo para festejar, obviamente que no, muy por el contrario, es algo para repensar y para reflexionar. En el 2001 tuvimos una época de trueque, que el club de trueque que fue muy, la verdad que bueno, yo ahí tenía, obviamente tenía 10 años, pero uno lo ha estudiado y uno lo han comentado y demás, de todo lo que se vivió en esa época del trueque, ¿no? Y bueno, también en ese momento coexistieron diferentes monedas en la Argentina, ¿no? Lecó, Patacó, Patacón, De eh, costa, sí, sí, varias monedas, que eso me hace acuerdo. obviamente que la moneda nuestra argentina se devalúe, ¿eh?
algo que hasta hoy sigue porque la moneda nuestra está devaluada, obviamente. Bueno, siguiendo con esto, digamos, después pasa la Revolución Francesa, 1789, como grandes, le estoy nombrando como grande hito histórico para no ser tan precisos, ¿no? Y la Revolución Francesa, ustedes sabrán que se da con tres, digamos, principios, tres ideales, que son libertad, igualdad y fraternidad. ¿Ah? Entonces ahí la pobreza, a partir de la Revolución Francesa, pasa a ser como una cuestión de Estado, digamos, ¿no? En la agenda gubernamental pasa a ser como una cuestión a resolver. Antes no se consideraba, digamos, como una forma, una cuestión a resolver. Entonces acá empieza la pobreza a partir de 1789, a partir de la Revolución Francesa, con estos conceptos, con estos ideales perseguidos, que era la libertad, la igualdad y la fraternidad, sobre todo la igualdad ahí, que va todo de la mano, porque es necesario tener igualdad para sentirnos también obviamente mucho más libres, y eso nos va a llevar a ser mucho más fraternales, ¿no? Si uno se pone a pensar, son tres conceptos totalmente ligados, los que hablaba la Revolución Francesa. Entonces, bueno, ahí se reconoce, no solamente en Francia, con esta revolución, cuando uno toma el nombre de revolución, uno sabe que no es solamente para un país, sino que viene justamente a revolucionar ciertos sistemas, como la Revolución Rusa, como, bueno, como la que nombraba hace un ratito, la Revolución Industrial y demás, como hechos históricos así muy importantes, ¿no? Entonces, en esa agenda gubernamental, digamos, empezaba a estar, a ser reconocida como parte de las cosas que había que resolver desde el Estado, la pobreza. ¿Ah? Así que fíjense que desde el 1800 y estamos en 2021, o sea que hace 221 años, más o menos, que estamos hablando de la pobreza desde el Estado, hace unos cuantos años. Casi 250 años que seguimos intentando buscarle la forma de poder tener un nivel de pobreza mínimo. También quiero acá dar un detalle. Por más que haya dirigentes y demás que hablen de una pobreza cero, que sea de quien sea, quien hable eso, es una mentira tremenda, porque como dije recién, el sistema capitalista necesita justamente de pobres. En realidad necesita desocupados. ¿Y la desocupación a qué te lleva? Justamente a la pobreza, ¿no? A la pobreza. Entonces, es una necesidad intrínseca del capitalismo, la desigualdad. ¿Eh? Uno puede atacarlo con igualdad y equidad, sí, a través de un gobierno, un estado de bienestar. Pero la igualdad total, o sea, dícese de pobreza cero, eso es una utopía. Es un eslogan de campaña, simplemente. No, no, no existe. No, no lo digo de mala onda, sino que es justamente una reflexión de que no podemos desconocer eso. Bueno, viniendo a la Argentina, tenemos como para ir a la historia contemporánea, el peronismo con política de bienestar social, de desarrollo productivo, educación permanente, el reconocimiento de cuantiosos derechos laborales, que ustedes lo vieron ahí en el video que yo hago de cuestión social. Esto se ve interrumpido por un tiempo bastante duradero con el golpe de Estado en 1976, lo que empezamos hablando hoy en la clase, todo se relaciona, ¿vieron? Y se ve profundizado en un régimen democrático con la llegada al poder. Bueno, en principio llega Alfonsín para el padre de la democracia, para devolver, digamos, la democracia a nuestra Argentina querida. Intenta hacer un plan económico, el cual después se convierte en la hiperinflación. Era una cuestión bastante complicada en cuanto a lo económico, y bueno, de Chapa después llega también Menem en los 90, digamos, con su proyecto neoliberal. Liberalismo. Neoliberalismo. Claro, entonces un proyecto neoliberal, ¿no? O sea, estrictamente neoliberal, que bueno, que Menem decía en su momento, yo no conté lo que iba a hacer, porque si lo contaba no me hubiese votado nadie, ¿no? No me Entonces, votaban. entonces bueno, Claro. Cuando digamos, era rico. este acontecer histórico hacen que de la pobreza un fenómeno funcional, digamos, y un negocio para el mantenimiento del statu quo neoliberal capitalista. O sea, necesitan de esos pobres para poder, digamos, tener acumulación de capital los capitalistas. Esto nos trae a un concepto que son los pobres cautivos. No sé si alguna vez escucharon hablar sobre pobres cautivos, tiene que ver con la década de los 90. Son aquellos que para sobrevivir, digamos, quedaron atrapados en planes de asistencia y clientelismo. Esos son los pobres cautivos, justamente. ¿Tá? Es una de las definiciones que les doy, eso es de cátedra, no lo van a ver en ningún texto. Eso es mío, digamos, no es mío, es de lo que uno ha aprendido en estos años. Se ha nombrado mucho de pobres cautivos, de hecho antes dentro de los informes sociales hasta se hacía como antes, ahora no se hace más eso,
se hacía como una categoría, como decía Moni, de pobres, como diciendo hay que determinar cuán pobre sos, ¿no? O sea, ya sabemos que sos pobre, ahora necesitamos saber cuán pobre sos, ¿no? Así literalmente era. Hoy en día se lo habla como un sujeto de derecho que tiene una vulneración de uno de esos derechos y que nosotros tenemos que justamente intervenir para efectivizarlo, ¿tá? Hoy ha cambiado el paradigma. Pero bueno, existían esos pobres cautivos que estaban atrapados justamente en planes de asistencia y clientelismo, bueno, que duraron por años. De hecho, han durado hasta el plan de jefas y jefas de hogar, pues, subsidios familiares, Se bueno, fueron cambiando de nombre. sí, Se fueron cambiaron. cambiando de nombre, pero en realidad cumplen la misma función. Claro, exactamente. Bueno, que cambiar el nombre y jugar con el lenguaje es una de las formas del Estado de ejercer su poder de coerción ante la sociedad y justamente determinar ese lenguaje y poder ser una medida coercitiva ante la sociedad y enmascarar, ¿no? Ciertas cuestiones. Y bueno, para ir más a la historia contemporánea, como decía recién, en el 2001, el momento del colapso total en Argentina, bueno, quien no lo ha vivido, como en el caso mío, porque la verdad que no recuerdo, porque tenía 10 años, sí hemos visto hasta el cansancio diferentes informes o demás, o en la historia reciente, de lo que se vio en ese 2001 trágico, en ese diciembre de 2001 trágico, como momento de colapso total en nuestra Argentina, ¿no? Un momento donde no queremos volver a llegar. En esos pobres cautivos que yo decía también, como otra categoría, se puede nombrar a los pobres investigados. Así, pobres investigados, sí. Bueno, para algunos, pobreza es como sinónimo de delincuencia, de vagancia, de falta de voluntad para salir adelante, ¿no? Creo que esto lo han escuchado ustedes alguna vez, ¿no? ¿Eh? Sí, Bueno, los responsables de todos los males de la sí. Argentina son los pobres, te va a decir mucha gente, son los pobres, los vagos, ¿tá? Son ellos los pobres. Cuando en realidad son víctimas de un sistema perverso que los excluyó. ¿Tá? Esto, vuelvo a decir, esto es mío, esta es mi opinión, ¿no? Ustedes pueden opinar diferente, pero mi opinión es justamente esta que estoy diciendo, que no son, no, está por lejos de ser los responsables de todos los males de la Argentina, muy por el contrario, yo creo que son víctimas de un sistema perverso que lo excluyó, porque la injusticia social, a mi forma de ver, la injusticia social es violencia, ¿eh? Y debería ser la forma de ver de los trabajadores sociales, porque justamente vuelvo a decir que uno de los principios del trabajo social es la justicia social. Por lo cual, si estamos en un país donde hay injusticia social, para mí, forma de ver, eso ya es violencia. Eh, bueno, como decía, como estos responsables de todos los males de la Argentina, justamente hablamos de una mirada estigmatizadora y discriminatoria por sobre todas las cosas, ¿está? Nada, no solamente en la televisión, en los diarios, hoy en las redes sociales, bueno, hoy hay diferentes mecanismos para machacar y machacar que la culpa de todos los males de la Argentina la tienen los pobres, los vagos, que no hacen nada, que cuánto cobran la asignación universal por hijo, qué increíble que si vos tenés 2 hijos cobrás 10.000 pesos, y si tenés 4 hijos cobrás 70.000, y si tenés después a su vez la beca Progresar vas a cobrar 150.000, y termina el post de Facebook diciendo, ¿para qué carajo laburo? Eso es una mentira como un rancho, porque ustedes se van a dar cuenta que la asignación universal por hijo no es suficiente para esa familia, ojalá lo fuera, ojalá fuera así, de hecho, y también ahí está el pregunta, ¿y el por qué no? ¿No? ¿Y por qué no tiene derecho esa familia a tener una asignación universal por hijo? Perdón, ¿por qué tiene derecho ese niño, niña y o adolescente de tener la asignación universal por hijo, de tener la beca Progresar? ¿Por qué no tiene derecho a esos accesos? Si están dentro de la Constitución Nacional. ¿Tá? ¿Por qué? Porque ahí volvemos a la discusión de siempre. A lo que pasa es que otorgar derecho quita privilegio. ¿Está? Esto es una ecuación muy Privilegios. sencilla. Ujú, ujú. Otorgar derecho quita privilegios. Esto no lo digo yo, lo dice Quita Jaureche, privilegios, sí. lo dicen todos los sociólogos que han estudiado el fenómeno argentino y también el fenómeno de masa, sobre todo, y los fenómenos de los famosos populismos, que también se lo habla que a los populismos como denostándolo, cuando en realidad el populismo un concepto de un gobierno que tiene enfocada toda su mirada hacia los sectores populares. No tendría por qué tener justamente una connotación negativa, ¿tá? Pero, digamos, ahí hay una parte de la sociedad que le molesta, sobre todo el otorgamiento de esos derechos, porque está quitando algunos privilegios, ¿no? Y eso sí, yo la verdad que no lo voy a entender nunca, porque en realidad a mí me gusta estar bien yo mismo y que estén bien los demás, ¿no? O sea, no me molesta que el otro esté bien, ¿eh? Bueno, parece que a algunos sí. Parece que a algunos no les molesta que estén tan bien o que se comparta el mismo restaurante cuando antes solamente había cierta clase social que iba a un restaurante, que al teatro vayan todos los que puedan ir, que todas las personas puedan tener una compu como fue con el Conectar Igualdad. De hecho,
con la compu que yo estoy hablando a ustedes acá ahora, es de Conectar Igualdad. Justamente es una de las que me dio el gobierno en su momento por ser profe de la educación pública. ¿Tá? Y la llevo totalmente con todo el orgullo posible porque creo que es una herramienta de justamente de igualdad, de equidad y para mí es una herramienta de justicia social. Yo he visto la cara de Ujú. los chicos cuando recibían las notebooks. Lo he visto, nadie me lo contó. Lo he visto. Daba clase en Gobernador Duval, no sé si hay alguien cerca del oeste. eh, Daba clase en Gobernador Duval y yo estaba justo en el momento que me lo entregaron a mí, se lo entregaron a todos mis alumnos y alumnas. Y la verdad que ver esa cara llena de lágrimas en los ojos, de alegría, a mí no me lo saca nadie, ¿está? Entonces, eh, la alegría del otro también nos tiene que alegrar, ¿eh? Me parece que, bueno, pero eso va en la persona. Bueno, me fui en una reflexión filosófica, pero nada, volviendo al tema de la pobreza, se pide mano dura, se pide mano dura, una represión a los pobres, no molestan las huelgas y las manifestaciones, los piquetes de las cacerolas Essen, pero sí molestan los piquetes y de las cacerolas que tienen algún sarro, que tienen un poquito ahí de, ¿cómo se dice?, de, de algún daño hecho en la olla, de abolladas, por abollada por los niños y demás, o por los usos porque son de la tatara abuela, ¿no? Entonces, yo cuando se miden las manifestaciones según la calidad de la olla, la verdad que estamos hablando sin duda de una desigualdad, ¿no? Si la caceroleada, digamos, ¿no? Se mide si es bueno o malo según el nivel de la olla, es raro. Yo por lo menos siempre digo que acepto todas las manifestaciones de la sociedad, porque nosotros como trabajadores sociales no podemos desconocer los descontentos de la sociedad y tienen todo el derecho del mundo, de hecho es un derecho constitucional, el derecho a la huelga y a la manifestación, ¿está? Sea quien sea, del sector social que sea y no hay ningún problema. Ahora, los medios de comunicación y el mismo Estado también a veces reprimen, ¿no? En el caso de represión, perdón, es el Estado en sí. Los medios de comunicación tienen otra forma de reprimir, más simbólica e ideológica. Pero el Estado reprime justamente a cierto sector nomás. Hay ciertos sectores sociales que no se lo reprimen, ¿no? Y obviamente que no estoy de acuerdo con ningún tipo de represión. Obviamente, esto creo que no hace falta ni decirlo. A las manifestaciones sociales hay que dejarlas que sucedan, porque por algo suceden. Los descontentos están para ser manifestados, justamente, ¿está? Pero sí es cierto que el Estado, digamos, muchas veces se reprime solamente a los sectores populares. ¿Mm? Bueno, estos pobres investigados que yo decía, de todo esto que estamos hablando, muchas veces van a escuchar ustedes hablar a expertos de escritorio, porque son de escritorio, que hablan en tercera persona como si la pobreza fuera un fenómeno externo, ¿no? Como si fuera ya un fenómeno que no está en el interior de la sociedad. Van a escuchar un montón de expertos de escritorio. Bueno, la idea es que ustedes traten de visualizarla ustedes mismos, que no escuchen a esos expertos de escritorio, sino que escuchen a trabajadores sociales que pisan el terreno, que van al campo, y cuando ustedes trabajen o cuando hagan las prácticas, que ustedes mismos sean quienes vislumbran esa realidad. Como yo les contaba el ejemplo de cuando di clases y entregaron las Conectar Igualdad y vi la alegría de los chicos por alguna vez en su vida poder tener un grado de igualdad o de equidad, mejor dicho, y llevado a mi concepto que más me gusta, que es el de justicia social. Entonces, uno, cuando ustedes lo vean en carne propia, es la idea de eso, que ustedes lo puedan vivir, no como verlo como un fenómeno externo, porque pasa después que con los colegas hablamos y dicen, no, porque lo que pasa es que la verdad que sí, los pobres, como, no, los pobres nos tienen que doler, siempre digo lo mismo, los pobres a nosotros nos tienen que doler, nos tienen que doler en el sentido de doler y hacer, o sea, conocemos la realidad, diagnosticamos la realidad de ese barrio o de que estemos trabajando o el pueblo donde laburemos y después accionamos con diferentes medidas y que no sea se quede enfrascado en eso que hablamos al principio, necesidad, recurso, sino que Recursos, sea, el trabajo demanda. sea más integral. Sí. No, no, sí, demanda respuesta, sí, Ah, demanda respuesta. Bien. estaba sintiendo lo que decía. Entonces, el papel nuestro como trabajadores sociales es que más interesado en investigar de manera estadística cuántos pobres tenemos en la localidad, cuánto, que no está mal, no está mal, si lo pueden, si lo hacen también está bien, pero no podemos quedarnos enfrascados en los numeritos, ¿tá? Porque cada número es una vida, es una realidad, ¿tá? Nosotros más que número tenemos que ponerle pie y cabeza, digo yo, o sea, tenemos que sentir el dolor o tratar de sentirlo para poder trabajar con ese dolor a cuesta, ¿tá? ¿Se entiende? Cuando uno habla solamente de números, los números son muy fríos, son muy distantes. Sí, tenemos 10 familias
que requieren de asistencia alimentaria. Sí, 10 familias. Ahora, distinto es decir, no, sí, pues la familia es, no sé, digo apellidos por decir, González, Rodríguez, no sé, Uz, el que sea, ¿no? Cisnero, Romero, Juárez, que sea. Distinto cuando uno le pone nombre, apellido, vida, persona, experiencias de vida, ¿está? ¿Se entiende cómo cambia? Cambia totalmente. No podemos nosotros como trabajadores sociales hablar de números tan fríamente. Sí, le ¿Sabes? pones un rostro, Ponerle un rostro, ahí está, esa es la palabra, le ponerle un pones rostro. un rostro a la cuestión. Exactamente, ¿eh? Bueno, ¿por qué? Porque investigar de manera estadística, para mí se asocia a la pobreza a una visión monetarista, cuantitativa, ¿no? Que ahí se variamos, y ya lo vamos a ver en el otro Zoom o en el otro encuentro presencial, que tiene que ver con el concepto de NBI, necesidades básicas insatisfechas, que lo vamos a ver más adelante, capaz que ya lo vieron, pero lo vamos a ver más adelante, que es, para mí es una visión, una manera de medir la pobreza de manera cuantitativa, ¿no? Es porque yo tengo que tildar 6 requisitos, si los tenés, y si los tenés, no sos pobre, y si no los tenés, sos pobre. Y bueno, así básicamente, ¿no? Ya lo vamos a ver, tranqui. Como línea de pobreza y línea de indigencia también, ya lo vamos a ver. Son las medidas para, los instrumentos para la medición de la pobreza, sería. Para ¿Tá? medir la pobreza. Sí, ya lo vamos a ver, tranqui. Y bueno, para terminar, podríamos poner como 3 conceptos más. Pobreza inevitable, que es para el progreso es necesaria la pobreza, o sea, como pobreza inevitable, digamos, ¿qué quiere decir? Para los defensores del capitalismo, que dice, bueno, para que progresemos como sociedad es necesaria la pobreza. Esto que venía diciendo recién del ejército de reserva, ¿no? Eso es como una pobreza inevitable como concepto. Esa pobreza inevitable va a llevar a una pobreza irreversible, ¿no? Porque esa pobreza se justifica y encima, y atento a esto, subrayado, se naturaliza. ¿Está? Y cuando se naturaliza la pobreza, cuando se naturaliza la desigualdad, hasta nosotros mismos a veces cometemos el error de naturalizar todas estas cuestiones, y cuando uno naturaliza, ¿qué pasa? Deja de luchar, porque no hay nada por qué luchar, porque ya lo tiene naturalizado. ¿Se entendió ese circuito? Si yo naturalizo una desigualdad, Sí. deja de existir el problema. Si deja de existir el problema para mí, nunca voy a luchar por ese problema, porque ¿cómo voy a luchar por un problema que supuestamente para mí no existe? Pues ya está naturalizado. Uh-huh. Ese es el problema de naturalizar lo social, que pasa mucho en los medios hegemónicos de comunicación, pasa muchísimo, se naturaliza todo el tiempo. ¿Tá? Y se justifica, se dice, bueno, el pobre el que quiere. ¿Tá? Porque la verdad, trabajo hubo siempre, nada más que no esquivan a la pala, ¿no? Como si todos trabajáramos con la pala, ¿no? O Aparte a mí porque yo, me da mucha o, gracia porque yo en mi por, vida toqué una o pala, por porque ejemplo. yo. Uh-huh. Yo en mi vida toqué una pala y he trabajado desde que me recibí, entonces, viste ese concepto también un poco antiguo de que si no tocaste una pala no trabajás, y lo dicen personas que jamás han tocado una pala ni siquiera para hacer un pocito en su casa, para hacer un plantín de un Plantar un inmueble, árbol. ¿no? Claro, tal cual. Bueno, esa es Sí, bueno, o aquel que te plantea, o aquel que plantea una situación desde su lugar, sí, con otras herramientas con otras totalmente realidades, distintas. con otras oportunidades. Tal cual. Uno tiene que tener en cuenta siempre eso, que desde dónde uno habla. Por eso yo me sinceré el primer día que los conocí, de quién era, desde dónde pensaba y cómo lo Uh-huh. pensaba. ¿Tá? Eh, Porque uno tiene que hablarlo desde ahí también, no hay que ser hipócrita, ¿no? Y hay que hablar de frente, más cuando hablamos con estudiantes, y yo creo que el docente tiene que tener eso, tiene que tener justamente la transparencia, ¿no? De poder mirarlo a los ojos y decir, yo no te escondo nada, yo trato de ser lo más transparente posible. ¿Tá? Y en eso, bueno, para terminar, perdón, y después sigo un poquito más, es la pobreza intergeneracional. ¿Alguna vez escucharon esto? Pobreza intergeneracional. Que No se sé si lo pasa de escucharon. una Sí, generación a otra. Perfecto, sí. eso, pongan eso, como Mm. dijo Son Patrick. familias que reproducen la pobreza. Exactamente, de padres pobres nacerán hijos pobres. Así es, ¿eh? Y eso se Uh-huh. reproduce y es un círculo vicioso, ¿no? Creo que alguna vez, Matías, familias que qué, no te escuché. ¿Se cortó? y lo dijo Patri, Sí, familias que, familias, ¿cómo habías dicho, Patri? ¿Qué familia? De familias pobres que reproducen la Bien, pobreza. exactamente. Se Que, pasa de generación en generación, muy es bien, la Patri. copia, Muy ¿no? bien, excelente, excelente. Eso. Milagro sería que de padres pobres van a nacer hijos pobres. ¿Está? Ese sería, digamos, el concepto, y esto se convierte en un círculo vicioso.
Cuando hablamos de círculo vicioso, acuérdense siempre, como les digo yo, que es que se da todo el tiempo, ¿no? Como el ciclo, perdón, de la violencia de género, que ya lo vamos a ver cuando nos toque. Claro, eso se da en la violencia, se da con las drogas también, el alcoholismo. Ya vamos a ver varias veces, y ahí a lo que dice Patri, nosotros en trabajo social debemos evitar dos figuras geométricas. Dos. Una son los círculos viciosos y otras son las mentes cuadradas. ¿Está? ¿Eh? Esas son cosas mías, pero es cierto. Para mí, manera de ver, las figuras geométricas que debemos ¿Pero los evitar son triángulos esas dos amorosos? cosas. ¿Eh? Ese no lo puso. Si No, quieren, lo ese no pusiste tiene encima. autor, lo he leído de algún lado, vaya a saber Se dónde. tildó cuando le dije eso. ¿Cómo, Magalí? ¿Cómo, Se Magalí? cortó, me parece, ¿o no? A ver, Se no. asustó. Ahí volvió. ¿Estoy bien? Sí. ¿Qué decía Magalí? Ahí está. Ah, qué susto. Te tildaste Pensamos que cuando te Magalí te había... dije. Te tildaste cuando te dije que también había que evitar los triángulos amorosos. No, bueno. Eso es cada uno. Aquí yo ahora Esas son elecciones. swinger y todo eso. Por ahí. No, yo ahora no, en eso no me meto porque sería una mente cuadrada. Porque digo, a veces hay gente que quiere el triángulo amoroso. Claro. ¿Eh? ¿Está bien o no? Claro, es la más... Sí. Los swingers y demás, está todo perfecto y bueno, y está bien. O sea, ¿no? Y hay gente que comparte con dos personas la convivencia, pues son sus dos. Hoy ya van a ver, cómo esta Consensuado. carrera, ya van a Bueno, ver cómo esta eso carrera es le hace como la respetar la libertad de diversidad. culto. Sí, no, pero ustedes ya van a ver, porque al principio, cuando ingresan a esta carrera, piensan de una manera y cuando egresan, a mí me gustaría siempre, que por ahí lo vamos a hacer en alguna clase, es que ustedes escriban lo que realmente piensan en una hoja, lo guardan en un sobre y lo sacan recién cuando se reciben, ¿está? De diferentes temas, y por ahí lo vamos a hacer en la próxima clase presencial. Ponen lo que Es piensan, que pero ya en la un año, posta, ¿eh? ya cuando vas leyendo contenido, la cabeza se te va acomodando Pero la distinto, condición aunque es ser participes de real. la... La condición es ser real, no ser hipócrita. O sea, decir la verdad, lo que pensás, lo ponés en un sobre y lo guardás en la mesita de luz y decís, bueno, esto no lo voy a tocar, lo saco cuando me recibo. Y van a ver, va a decir, no puedo haber pensado esto, no. Van a ver, acuérdense. Lo vamos a hacer en algún encuentro presencial. Bueno, entonces decíamos, para terminar, pobreza intergeneracional, de padres pobres nacerán hijos pobres. ¿Está? Entonces, para romper con la pobreza hay dos mecanismos. Para trabajar con los adultos sería justamente la generación de empleos, ¿no? ¿Por qué digo con los adultos? Sí. Con los niños no. Niños, niñas y adolescentes, obviamente que tienen que dedicarse a Educación. estudiar con la educación. Exactamente, muy bien, Patrick. Entonces, se rompe la pobreza con estas dos maneras. Por el lado de los niños, niñas y adolescentes, a través de la educación, y por el lado de los adultos, que están en edad de trabajar, con el trabajo. Y por el lado de los adultos mayores, con una vida digna que tiene que ver con la jubilación, pensión o demás, con un ingreso monetario y con una calidad de vida en cuanto a la salud, el derecho al acceso a la salud también que sea, y a la vivienda y a los diferentes derechos, que sea de manera digna. ¿Está? Bien, con eso terminaríamos, y acá hago un paréntesis dejo para el próximo encuentro presencial, le vamos a hablar por qué justamente tengo como cierto enojo cuando no se deja de valorizar a la educación como justamente una herramienta, un instrumento de importancia para lograr la justicia social, la igualdad, la equidad y demás. ¿Tá? Ya lo vamos a hablar, pero lo vamos a hablar el próximo Zoom. El próximo encuentro presencial, mejor dicho. ¿Tá? Bueno, eso como para entrar en pobreza. Yo después les voy a subir un trabajo práctico, no, ya subí creo, ¿no? Subí el trabajo práctico. ¿O no? ¿Cuál subí? El número 2. ¿Y de qué es? ¿De El cuestión número social 2. todavía? El Sí, 2. es de cuestión social. Cuestión social son 3 textos. Bien. Carballeda, Cabrera y Cabrera. Rosas Pagasa. Bien. Que ahí Rosas tenemos la inquietud con ese La texto. duda. Bueno, Sí. dígame. Lo escucho. Recién Es vos la cuando pregunta, empezaste a ver a si le hablar, cuando empezó a hablar recién Mati sobre la pobreza, que nombraste a Rosa Pagasa y dijiste cómo se manifestaba, con Sí. vulnerabilidad, marginalización, precarización.
pero en el texto no lo encontramos, Moni. Ah, puede pasar, ¿eh? Puede pasar, No, no puede pasar. estaba en el Porque es texto. más un texto que es, La parte contemporánea de Rosa Pagasa no está. No no está. está, es toda la parte oligárquica y liberal, y no está Bien. la parte, o sea, no De es Argentina, contemporáneo. De Argentina Bueno, hay una parte, Y y es de Latinoamérica. Argentina y una parte de Latinoamérica. ¿y, la, Tampoco habla de toda Latinoamérica, ¿y habla cuál como es de la la pregunta región. que no pueden contestar porque no está? ¿Cómo dice la pregunta? La primera pregunta, que es la A, que cuáles son las manifestaciones de la cuestión social contemporánea según la autora, que seguramente la pregunta hace referencia a Rosa Pagasa, que vos la contestaste recién, Bien, Matías, cuando hablamos de vulnerabilidad, sí, pero lo que Claro. no nos coincidía encontrarlo en el texto que vos nos habías indicado. bien, sí, Moni. En el texto no está, nosotros lo sabíamos No. porque lo vimos el año pasado, Bien, pero en ese texto, o sea, sabíamos a qué se refería, que fueron los 3 distintos, que fue más, la última fue la del 2001, esto que Claro. acabaste de decir sí. vos, Bien, Moni. a partir Una o sea, cosita, eso sí, pero para nosotros lo trabajar el sabíamos trabajo por práctico, contenido que teníamos el año pasado, pero claro, para trabajar el práctico número 2 tienen que leer los textos, pero a su vez, capaz que yo no lo puse, o pensé que se lo había dicho, tienen que ver el video de cuestión social. Van a fijarse que eso está en cuestión social conceptos. Acá, en la cuestión social conceptos, fíjense que acá lo tengo marcado sí. yo. En esa Sí. diapositiva, yo la explico en el video, no sé, no recuerdo obviamente qué minuto de lo que estoy hablando. Bien. Nos Bien, falta el bien. video. Claro, por Sí. ahí, miren el video porque hay cosas quizás que yo pregunté que tienen que ver con ver el video, Sí. seguramente, seguramente. Yo ahora no lo Después, recuerdo, pero el seguramente. segundo texto, Matías de Carballeda, que es del 2018, que es ensayo sobre la cuestión social de Sí. la revista número 89 del 2018, lo buscamos en internet, porque en la plataforma no aparecía ese texto. Ah, no Lo lo bajamos puse. de... Sí, aparece, Patri, yo lo encontré ¿Sí? después. Ah, yo O sea, hice no la lo copia, busqué y me no lo olvidé encontré, pero decirte. bueno, Bueno, lo Yo hice bajé las de internet y Porque bien. bien, es un texto súper sencillo ese. Sí, sí, sí. Sí. Ese yo quería que lo lean para tenemos, que conozcan a Patri. Carballeda. Ah, bueno, listo, listo. Bien. Sí, Yo no lo ¿Alguna había pregunta? encontrado y sí. lo bajé. Bien, ¿alguna pregunta más? Patri, Moni, chicas. Bueno, nosotras teníamos sobre el texto número 3 de Rosa Pagasa, ¿alguna otra, Moni? No, solamente Listo. para que no me acuerdo, lo tengo en la compu. Y estoy Claro. usando acá, no se sale. No, está bien, era la número No, era A esa porque de no las lo encontrábamos. manifestaciones y cómo De surge la la cuestión social en sí. América Latina, lo buscamos de nuevo en el video entonces. Bueno, exactamente. Oh. Miren el video detenidamente, que hay muchas cosas que por ahí yo no puse en el texto, no están en los textos, pero sí están en el video. Claro, ¿Tá? Porque está yo hay bien. cosas que voy nombrando porque, bueno, porque uno. Sí, porque Estela Grassi, por ejemplo, que es la número E, que dice, según Estela Grassi, qué acciones realizan las visitadoras de higiene social, no aparece en el texto Estela Grassi. Bueno, la visitadora de higiene social es como una manera de intervención anterior a nuestra profesión. Ya lo van a ver ahí. ¿Que surgió con los médicos higienistas? Exactamente, con los médicos higienistas. Y desde ahí todavía se sigue teniendo la misma concepción de los trabajadores sociales como yo que trabajamos en salud. Creen que somos visitadores de higiene social, que tenemos que ir a las casas a decir cómo tienen que vivir, que tienen que limpiar, tienen que desinfectar con lavandina, que un poco ahora seguimos haciendo eso por el COVID, ¿no? Hacemos un poco de eso también. Claro. Pero lo hacemos todo, no solamente los trabajadores sociales, tenemos que hacerlo todo, el médico, el enfermero, todo. Sí, la medicina social. Exactamente. Que ahora tiene otro concepto, que ahora le decimos salud comunitaria. Salud comunitaria. Ahora le decimos así, sí. Viste que vieron que va cambiando los conceptos, ¿no? Sí, sí. Bueno, bien, una otra pregunta, chicas. Perdón. Patri, ¿alguna otra pregunta? No, que el año pasado cuando estudiamos medicina social, la terminología de medicina comunitaria, dijimos. Sí. Salud comunitaria. Surgió en Brasil en los años 70. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, de hecho ahora hay una fuerte intención de la provincia de que justamente de reconocer la salud comunitaria. Por eso hay muchos trabajadores sociales trabajando en salud ahora, muchísimo. Sí, con la corriente de los nuevos pensadores, ¿no?
que Sí, sí, surgieron bueno, en la década del 70. yo en su momento les voy a hablar más de eso porque empecé la diplomatura en salud comunitaria en la Universidad Favaloro, pero recién arranqué esta semana, o sea que todavía soy estudiante, pero muy, muy inicial. Así que cuando sepa más, Nos compartís los textos. les voy a compartir. Sí, como no, obvio, obvio. Chicas, bueno, una consulta. ¿Les gustó la clase bien? ¿Algo que haya quedado de duda, de lo que sea? No. Bien. ¿El trabajo práctico qué fecha tiene para subirlo? Más allá No, de que no me acuerdo, chica. No, falta. no, El 10 de mayo. pero tenía fecha porque yo no la vi, por eso pregunté. No, sí. No, falta, Moni, Ustedes falta. recuerden que conmigo la fecha, si se puede, son 2 o 3 días, no pasa nada. ¿Tá? El tema es que nos entreguen 2 semanas después. Pero Claro. si pasan 2 o 3 días, 4 días, no pasa nada. ¿Tá? Si pueden, Matías, avísenme. hasta el encuentro presencial no tenemos nada pendiente, solo trabajar sobre el trabajo número 2. Exactamente. Solamente trabajar sobre el trabajo Bien. número 2. Y si se me ocurre algo como un foro o algo de eso, les digo. Les aviso. Por Bien. ahora no tengo nada, pero eso Vale. me va surgiendo a veces en el momento. Por ahí tengo algún foro, por ahí leí algo en el noticiero que me gusta que lo debatan y que se maten, ideológicamente hablando, lo tiro. Pero vamos a ver. Bueno, Tenemos ¿Ah? igual el foro de cuestión social. Bien. Sí, el foro de cuestión social, tal cual. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Tenía una dinámica para hacer, que la vamos a hacer la próxima clase. Pero no le voy a decir, porque se les iba a decir, pero si se las digo me van a preparar y no pierde sentido. La próxima clase ustedes háganme acordar que tengo que hacer una dinámica que había pensado y la vamos a hacer apenas empiece la clase, ¿está? Para hacerla. Pero si les digo, me van a preparar la respuesta y no tiene gracia. no va a ¿Vale? ser espontáneo. No va a ser Va a espontáneo, ser no tiene espontáneo. sentido. Así que, nada, Bueno. es una simple pregunta que tengo que hacerle. Ustedes tienen que poner en un papel algo, una respuesta de lo que yo estoy preguntando, pero tiene que ser así, tac, espontáneo, no pensar. ¿Ah? Si no, les dejo como 10 días para Bueno. pensar. ¿Eh? Bueno, chicas, ¿Esa va a ser en la presencial? por ahí lo hacemos en la presencial, sí, lo hacemos en la presencial, así, Bueno. porque yo con usted tengo a las 8 de la mañana y por ahí está un poco dormida, entonces con Claro, eso, pum. sí. Nos colgamos Nos el cartel. levantás, pum para Dale, arriba. dale. Bueno, hacemos eso, lo hacemos la presencial. Ya lo voy a anotar ahora para no olvidarme. Bueno, chicas, gracias por el respeto. Bueno. Yo voy a colgar Bueno, las bueno, clases. nos vemos Las entonces. clases, espero que les haya gustado la clase y quienes tengan dudas y que no se hayan animado a hablar por acá, que también puede pasar, ¿por qué no? Me mandan un mensajito de audio por WhatsApp. Recuerden que ahora estoy Gracias, bastante Matías. complicado por el rebrote de COVID y todo esto, que se ha puesto bravo de vuelta, pero contesto. Si no contesto en el día, contesto el otro día temprano en la mañana. ¿Está? Bien. Bien. Entonces, un beso grande para todas. Que anden Bueno, bien. Nos gracias. vemos. Chau. Nos vemos. Chau, chau.